Jaime Durán Barba, Santiago Nieto. La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia. Debate, capítulo primero. El descubrimiento de la ignorancia. 1. Desarrollamos el lenguaje para chismear. Nuestros antepasados desarrollaron el lenguaje para chismear acerca de quién de su grupo se apareaba con otro, quién odiaba a quién era más confiable o quién hacía trampas cuando repartía la comida, también para difundir rumores que influirían en el juego del poder dentro de la horda. Desde hace 70.000 años desarrollamos progresivamente nuestro complejo lenguaje, que combina pocos sonidos y señales para producir un número infinito de frases y significados. Según los especialistas, evolucionó en los inicios para comunicar informaciones útiles como la proximidad de un león o la ubicación del agua, y luego se sofisticó para que podamos murmurar sobre la vida de nuestros semejantes. Otros primates usan también el lenguaje para prevenir peligros, ayudar al cortejo y señalar dónde está la comida. Observan a sus congéneres, tienen amistades y rivalidades, y se interesan en los chismes, pero su lenguaje es demasiado sencillo como para comadrear con la eficiencia con que lo hace el Homo sapiens. Es apabullante la cantidad de información que se necesita obtener y guardar para seguir las relaciones entre unas pocas decenas de individuos. En un grupo de 50 personas existen 1225 relaciones individuales posibles, y muchas más si pensamos en las combinaciones que se pueden establecer entre grupos de ejemplares y entre esos grupos y los individuos. Imaginemos la cantidad infinita de relaciones que se pueden constituir en una ciudad de 10.000 habitantes. Nuestro lenguaje se sofisticó para controlar mejor lo que nos rodea, pero fundamentalmente para desarrollar relaciones complejas entre los seres humanos. El entusiasmo por el chisme sigue vigente en la actualidad. 2. El contenido de la mayoría de los eventos de comunicación tuvo como tema central la murmuración. La mayoría de las personas que se comunica con mensajes, correos electrónicos, videos de YouTube, llamadas telefónicas, revistas o conversaciones no lo hace para hablar sobre teorías. Cuando hablamos de política, aunque tratemos de parecer muy serios y alejados de las nimiedades de la vida cotidiana, seguimos intercambiando chismes. Contamos cómo estuvo el candidato en la concentración, nos dicen que su pareja le pone los cuernos o fisgoneamos sus pertenencias. La verdad es que los ciudadanos deciden cómo votar mientras navegan en un mar de chismes. Cuando almuerzan, ni los profesores de la Facultad de Filosofía hablan sobre Ludwig Wittgenstein, ni los expertos de la NASA acerca de teorías sobre el continuo espacio-tiempo, ni los que dirigen la campaña sobre el programa de gobierno. Todos conversan sobre los mismos temas. Si una colega sale a escondidas con otro miembro del grupo, los incidentes personales que explican las discrepancias supuestamente teóricas entre ellos o el rumor de que alguno utilizó los fondos destinados para una actividad específica para comprarse un reloj ostentoso, murmuramos siempre. Incluso hay una institución que se asienta en nuestra pasión por murmurar y tiene un papel positivo en la sociedad. La prensa que se dedica a investigar acerca de las trampas que hacen los poderosos y ayuda a protegernos de sus abusos. Con la revolución cognitiva, el Homo sapiens adquirió la capacidad de imaginar realidades y así pudo convencer a otros de que esa montaña es el espíritu guardián de nuestra tribu y nos protege. Gracias al manejo de lo simbólico, organizó grupos integrados por más de los 80 o 90 ejemplares que conformaban las hordas originales. Ese fue el principio de nuestra superioridad por sobre los demás seres humanos que existían, como los neandertales y los denisovanos, y fue al mismo tiempo lo que nos permitió exterminarlos. 3. La capacidad de crear ficciones y comunicarlas es la característica más singular de nuestro lenguaje. Hablamos de seres imaginarios, vivimos con ellos, construimos nuestra realidad sobre mitos y la fe es lo que nos permite ser lo que somos. Como dijo Hermann Hesse en Demian, 4 creamos dioses, luchamos con ellos y ellos nos bendicen. Lo simbólico tiene tanto poder que muchas veces se ubica por encima de las necesidades naturales. Algunos pueden dejar de comer o autoflagelarse si creen que con eso agradan a determinados dioses, que a cambio les concederán una felicidad mayor. Si un ser humano se encuentra en la selva con un racimo de bananas, puede no consumirlas si cree que así agrada a un dios que premiará su sacrificio. Sería imposible convencer a un chimpancé de que haga lo mismo porque así llegará al cielo de los monos, en donde tendrá las bananas que quiera por toda la eternidad.
El concepto mismo de eternidad es una ficción creada por nuestra especie, que no comparte ningún otro ser vivo del planeta. David Christian, en Mapas del Tiempo, dice que hay otra diferencia entre el cerebro de un simio y el de un ser humano: nosotros somos capaces de compartir la información con nuestros semejantes. Este intercambio es la base del progreso porque acumula conocimientos de manera horizontal entre los seres humanos que viven en un tiempo determinado y también entre quienes viven sucesivamente, y logra que las nuevas generaciones progresen usando lo que descubrieron sus antecesores. Ciertamente, la capacidad de sistematizar y crear conocimientos es una de las grandes diferencias entre el ser humano pensante y los demás seres vivos. Christian dice que la comunicación entre los Homo sapiens evolucionó inicialmente de manera lenta y después se fue acelerando de modo exponencial. Divide la historia de nuestra especie en 3 etapas. En la primera, que duró más de 140.000 años, existió una multitud de comunidades humanas aisladas, que no se conocían entre sí y no intercambiaban información. En la segunda etapa, que duró unos 10.000 años, algunos grupos se relacionaron de forma más intensa, empezando por aquellos que estaban a orillas de grandes cúmulos de agua. Los intercambios sistemáticos de conocimientos y mercancías se iniciaron en el Mediterráneo, la Mesopotamia, el Yangtze y el Ganges, y se aceleraron con la domesticación del caballo, el descubrimiento de los metales duros y el desarrollo de algunos inventos. Hace varios miles de años, los asiáticos, africanos y europeos intercambiaban conocimientos con mucha frecuencia. En América, en cambio, los pueblos mesoamericanos tuvieron poca relación con los sudamericanos. Tanto la azteca como la inca fueron culturas mediterráneas, con poca capacidad de transportarse. Estaban alejadas del océano o de sistemas fluviales como los mencionados y no domesticaron animales que pudieran ayudarlos con el transporte. Estos dos hechos hicieron imposible que se comunicaran de manera intensa, ni siquiera con pueblos que estaban relativamente cerca. La tercera etapa de los mapas del tiempo que propone Christian es la modernidad, aunque tiene pocos siglos de vigencia. En esta etapa se producen cambios más importantes que en las anteriores. El mundo se conecta con una red global de comercio y comunicaciones, nacen la democracia y la ciencia, y la libertad de pensamiento permite que los seres humanos rompan las cadenas de la superstición. Nosotros añadiríamos que se puede ya marcar una cuarta etapa de la historia de la especie, que se desarrolla a lo largo de los últimos 20 años, en los que ocurrieron transformaciones más radicales que todas las que tuvieron lugar desde el origen de nuestra especie. La ciencia evolucionó de modo exponencial, se desató un proceso de cambio que es difícil de manejar y que no se puede predecir a dónde nos conducirá. Entre 2014 y 2016, la humanidad creó tanta información como toda la que pudo acumular desde la prehistoria hasta 2014. La cantidad de información existente en ese año fue de 5 zettabytes, o sea de un 5 acompañado de 23 ceros. Si se traducía esa información a libros, se necesitaba imprimir una cantidad de textos suficiente para hacer 4.500 pilas de textos que lleguen desde la Tierra hasta el Sol. Entre 2014 y 2016 esa información se duplicó y llegó a 10 zettabytes, o sea que al terminar ese año se pudieron construir 9.000 pilas de libros entre la Tierra y el Sol. La aceleración de nuestra capacidad para sistematizar información sigue acrecentándose. Si en 2 años fuimos capaces de duplicar toda la que existía desde el origen de la especie, en 1 año la volveremos a duplicar y tendremos 20 zettabytes a nuestra disposición. Podría plantearse que la cantidad de información es tan grande que nos va a hundir en datos que no podemos utilizar, pero la capacidad cibernética para procesarla se incrementa a una velocidad todavía mayor. Como lo analiza Harari en Homo Deus, hemos terminado el siglo XX con más poderes que los dioses griegos y los hindúes, y lo más probable es que en el siglo XXI lleguemos a tener poderes semejantes a los de los dioses monoteístas. En todo caso, es tan enorme el cambio ocurrido en esta década que bien se justificaría que fuera catalogada como una cuarta etapa de los mapas del tiempo. 2. Cuando no eran necesarios los descubrimientos. Antes que Cristóbal Colón descubriera América, los seres humanos de todas las culturas creían saberlo todo acerca de lo que podía ser importante sobre la realidad. Para algunos el conocimiento pleno estaba en el interior de las personas, para otros se encontraba oculto en textos sagrados.
Podíamos entender todo el cosmos usando técnicas de meditación para bucear en nuestro interior, o había que pedirles a los sacerdotes y jurisconsultos 5 que interpretaran la palabra. No era necesario escudriñar el mundo físico para descubrir nada. Normalmente creemos que los seres humanos de las distintas épocas percibieron un mundo semejante al nuestro, pero eso no es así. El espacio y el tiempo en que vivían los contemporáneos de Colón eran distintos a los nuestros. Si revisamos el índice de la historia universal más completa que se había escrito hasta entonces, la general historia de Alfonso X el Sabio 6, la narración de los hechos de los seres humanos desde el Génesis hasta el reinado de Alfonso X, veremos que el tiempo histórico no iba del Big Bang a nuestros días. La historia de la humanidad aparece dividida en 6 períodos. El primero va desde la creación hasta el diluvio universal, el segundo desde el diluvio hasta Abraham, el tercero desde Abraham hasta el reino de David, el cuarto desde David hasta la cautividad, el quinto desde la cautividad hasta el tiempo de Cristo, y el sexto desde la muerte de Cristo hasta el reinado de Alfonso X. El tiempo en que vivimos en cada momento de la historia es distinto, el nuestro es diferente al que vivía Alfonso X, al que vivieron los vietnamitas en su guerra, al que nosotros mismos transitamos hace 20 años. El espacio también era diverso. Para esta historia universal eran humanos solo quienes vivían en Castilla, España, y una porción del Mediterráneo. Cuando nació Colón, tanto los europeos como casi todos los seres humanos que se habían planteado esa problemática creían que la tierra era plana, que el cielo estaba arriba y el infierno abajo. Todo había sido revelado por algún dios y no era lógico que un marinero encontrara algo que desconocían todos los sabios y los intérpretes de textos sagrados. Las cosmogonías de Oriente. Hace unos 5.000 años se desarrollaron sistemas de escritura que permitieron conservar las creencias de algunas religiones que se han mantenido hasta ahora vigentes. En Asia se difundieron el taoísmo, el confucianismo, el budismo, religiones sin Dios, que en realidad pregonaban determinada ética y respetaban supersticiones locales vinculadas al culto de los antepasados y a dioses animistas. No fueron religiones en el sentido que le confieren a esa palabra a las culturas monoteístas, sino más bien cosmovisiones que promovían ciertas ideas sobre la vida y la política. Lao Tse fundó el taoísmo, escribió el Tao Te Ching, un libro compuesto por 80 poemas que giran en torno al tema del poder. La leyenda dice que su gestación duró 72 años y que por eso nació con el cabello blanco, la piel arrugada y unas orejas enormes. Lo llamaron Lao, anciano, y Tse, sabio. El Tao Te Ching no es un libro que describe el fin de los tiempos, sino un poema a la vida, la serenidad y la riqueza de las contradicciones, y sobre todo una reflexión acerca de la fatuidad del poder. El taoísmo rechaza la pompa, la prepotencia de los poderosos y la guerra. Postula que el gobernante está para servir a la gente. Dice uno de sus poemas: el mejor gobernante es aquel que sirve, y es casi desconocido por sus súbditos. Después está aquel al que aman y alaban, a continuación aquel al que temen y por último aquel al que se desprecia y desafía. El hombre sabio sabe pasar desapercibido y ahorra las palabras. El poema final del Tao Te Ching señala: las palabras sinceras no son agradables, las palabras agradables no son sinceras, las buenas personas no son conflictivas, las personas conflictivas no son buenas. El sabio no acapara las cosas, cuanto más vive por los demás es más plena su vida. La ley del sabio es cumplir su deber, no luchar en contra de los otros. Lao Tse privilegió la contemplación antes que el activismo y rechazó la violencia y la vanidad. El taoísta no se interesa en ninguna verdad a la que se pueda llegar por la experimentación, ni valora el mundo físico. Para esta religión, la meditación es la única vía de acceso a conocimientos que nos ayudan a vivir en armonía con el universo. Confucio nunca dijo que era profeta ni tampoco la encarnación de algún dios. Explícitamente declaró que no creía en la existencia de un ser sobrenatural que estuviera por sobre el mundo. Fue un filósofo que recopiló y sistematizó tradiciones, costumbres y preceptos morales ancestrales de su país. Según su pensamiento, la clave del éxito en la vida está en la fidelidad a uno mismo y a los demás, así como en el altruismo que se expresa en el principio central de su doctrina: no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti. Suponía que la gente común no solo es capaz de encontrar el camino para una vida plena por sí misma,
sino que puede regenerarse siguiendo el ejemplo de príncipes virtuosos, que pueden hallar la verdad en su interior. Lo que quiere el sabio lo busca en sí mismo, el vulgo lo busca en los demás. Los confucianistas, que en el tiempo de Colón eran más numerosos que los cristianos, tampoco tenían interés en desentrañar la realidad. Sabían que la tierra era plana, que China estaba en el centro de todo lo existente, que era el mejor lugar que había para vivir, y no sentían expectativa en conocer más sobre lo que estaba más allá de los límites de su mundo. Los templos confucianistas no son lugares de culto, sino edificios públicos en los que se realizan ceremonias, donde la más importante es la conmemoración del cumpleaños del filósofo. El confucianismo fue la religión oficial de China desde el año 136 a.C. Conservó este estatus por mucho tiempo y es la columna vertebral del pensamiento chino hasta hoy. Buda significa iluminado y fue el apelativo que se otorgó a Siddhartha Gautama, heredero del trono de los Aryas, contemporáneo de los dos sabios chinos. Durante 30 años vivió feliz en el palacio de su padre, quien le ocultó la existencia de la enfermedad, la vejez y la muerte. El descubrimiento de estas debilidades humanas fue una experiencia traumática que lo condujo al ascetismo. Después de experimentarlo por unos años, Gautama comprendió la importancia del justo medio y lo graficó con una comparación. Dijo que cuando la cuerda del laúd está desvaída no produce música, pero estalla si se templa demasiado. Tanto el ascetismo como la vida abandonada a los placeres desordenados son extremos nocivos y se necesita encontrar un justo medio. La posición del budismo frente al poder fue semejante a la del taoísmo. Buda no fue un guerrero y no pretendió dominar a nadie, simplemente buscaba la perfección espiritual a la que se puede llegar con una vida correcta. Desarrolló varias técnicas de meditación y de uso de la respiración para oxigenar el cerebro y tener experiencias místicas. En las culturas politeístas la verdad no es única, es equívoca. Alguien puede ser un poco más o menos budista en la medida en que mezcle las ideas de Buda con otras, pero no necesita identificarse con una verdad excluyente. El líder budista más conocido actualmente es el Shiv Dalai Lama del Tíbet, quien a pesar de ser un bodhisattva, una reencarnación de Avalokitesvara, el Buda de la compasión, venera a ciertos dioses, consulta a las fuerzas cósmicas por intermedio de oráculos y dice que su existencia como Dalai Lama no es imprescindible, que se retiraría de su cargo si los tibetanos lo resuelven en un plebiscito. Este relativismo resulta impensable en las religiones monoteístas. A ningún papa católico se le ocurriría decir que aceptaría irse a su casa si en una consulta popular la gente decide que no es necesaria la jerarquía de la Iglesia romana. Las religiones orientales tienen elementos comunes. Ninguna cree en un Dios creador del mundo, omnisapiente y todopoderoso. Suponen que el conocimiento correcto está en el interior de cada persona o en textos escritos por sus líderes religiosos. Cada una de ellas tiene un libro que es el principal referente para sus creencias. El Tao Te Ching, los libros de Confucio, el Sutta Pitaka, todos textos que incluyen las enseñanzas que llevan a disfrutar una vida que valga la pena. Todas las religiones orientales carecían de interés en los descubrimientos y en la posibilidad de encontrar nuevos conocimientos experimentando y comprendiendo el mundo físico. Hasta el siglo XVI en Oriente y sobre todo en China, la mayor parte de los inventos se habían producido de manera circunstancial. Occidente copió de las culturas orientales la brújula, la pólvora, la imprenta y otra serie de artefactos que aparecían en esas sociedades en las que no existían verdades rígidas. En este contexto, fue más fácil inventar cosas sin que los representantes de los poderes sobrenaturales lo prohibieran, pero no se desarrolló una cultura científica porque todos despreciaban el análisis sistemático de la realidad material que era efímera, poco importante para la realización trascendente del ser humano. B. Las cosmogonías monoteístas. Unos 15 siglos antes de nuestra era, los arameos inventaron el alfabeto a partir de un desarrollo de los jeroglíficos egipcios. Su idea fue revolucionaria, representaron los sonidos con grafías y pudieron escribir cualquier texto con pocos símbolos. Tuvieron también otra idea original, fueron monoteístas y creyeron en un Dios único, creador, todopoderoso y eterno. Su religión nació ligada a la Biblia, recopilación de una serie de libros escritos entre el 900 a.C. y el 100 d.C., que contenían verdades inspiradas por Dios.
Hay diversas versiones de la Biblia que incluyen distintos libros. Para quienes creyeron en esa religión, Dios y la palabra fueron una sola cosa. De esa matriz surgieron después el cristianismo y el islam, que también consideraron válida alguna versión de la Biblia, a la que añadieron su propio texto sagrado. Para los creyentes de estas religiones todas las verdades que podían existir estaban escritas en un libro. Lo que Dios no había incluido en ese texto era irrelevante. Jesús nació en Nazaret, hijo de una familia pobre judía, no fue rey, ni líder político, ni llamó mucho la atención de la gente de su tiempo. La historia oficial romana casi no lo menciona. Fue un carpintero al que nadie se habría referido como su santísima deidad o como Cristo sin el riesgo de recibir unos latigazos. Todos lo llamaban simplemente Jesús o Nazareno, algo así como cuando alguien se refiere a una persona como Juan o Porteño. Sus discípulos fueron extremadamente pobres, con seguridad analfabetos, y su prédica se difundió en los inicios en los estratos sociales más bajos, primero judíos y después romanos. El mensaje de Jesús tuvo tanta fuerza que originó a una de las religiones más influyentes de la historia. Sus seguidores lo denominaron Cristo, una palabra griega que significa iluminado. Los emperadores romanos persiguieron a los cristianos hasta que Constantino proclamó la libertad de cultos y en el año 392 Teodosio I declaró al cristianismo religión oficial del Imperio Romano. Las enseñanzas de Jesús, que nunca conoció una corte ni ningún protocolo, pasaron a ser la religión de los reyes y poderosos de Europa. Disuelto el Imperio Romano de Occidente, la Iglesia se colocó por encima de los monarcas y se convirtió en una monarquía con un rígido protocolo. No existe una versión fidedigna de los evangelios originales porque 3 de ellos, los de Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en koiné, una versión popular del griego. El de Mateo se escribió en arameo. Estos sistemas de escritura no separaban las palabras, no usaban mayúsculas ni minúsculas y tampoco utilizaban signos de puntuación. El lector se encargaba de descifrar esa masa de letras, distinguir las palabras y las frases, y adivinar dónde terminaba una y empezaba la siguiente. Nadie podía leer esos textos de una sola vez. Había que estudiarlos mucho para entender su sentido. La imprecisión de los evangelios colaboró para que se pudiera desarrollar la ciencia en el seno de la cristiandad, manteniéndose los conflictos que Andreu It8 describe en su libro. En todo caso, los conocimientos válidos estaban contenidos en la Sagrada Escritura, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en la interpretación que hacían de estos textos los sacerdotes, quienes terminaron generando una doctrina de la Iglesia con poca relación con lo que dijo Jesús. Obviamente, ninguna observación empírica tenía importancia si contrariaba a la verdad que administraba la autoridad eclesiástica. El libro de Witte es muy interesante para conocer las tensiones de la ciencia con la verdad religiosa oficial, que en todo caso procedía de una burocracia. En el Islam el tema fue más complejo porque los textos fueron dictados directamente por Dios. Mahoma fue en el sentido literal de la palabra, un portavoz de Alá. Desde que un arcángel le anunció que tendría el don de transmitir lo que decía Dios, recitaba de tiempo en tiempo las aleyas, unos poemas dictados por el Ser Supremo, que a partir del califato de Abu Bakr se organizaron en capítulos llamados asoras, las cuales ordenadas en una serie que va desde la más corta hasta la más larga conforman el Corán. Para los musulmanes ese es un libro eterno, increado, copia de otro ejemplar que está físicamente en el cielo. Los creyentes lo leen una y otra vez porque sostienen que allí se encuentra la verdad sobre todo lo existente. Vivimos en la actualidad un enfrentamiento entre Occidente y una interpretación del Islam que no es una guerra religiosa, sino un conflicto entre la magia y la razón. Los líderes musulmanes no quieren evitar que sus fieles se hagan cristianos, sino que temen que el racionalismo debilite sus mitos. La concepción del Islam sobre la verdad se expresó en el año 642 cuando el califa Umar ibn al-Khattab ordenó quemar la biblioteca de Alejandría, que en ese entonces era la más grande del mundo. Su razonamiento fue, si los libros de esta biblioteca contienen la misma doctrina del Corán, no sirven para nada porque repiten lo que sabemos. Si no están de acuerdo con la doctrina del Corán, están errados y es mejor que desaparezcan. C. Las verdades de la religión y el poder. Hasta el año 1500 había verdades inmutables a las que se llegaba a través de la meditación o la interpretación de textos sagrados.
existían también conocimientos sin importancia que se obtenían, casi accidentalmente, y podían permitir la creación de inventos, pero que estaban sujetos al verdadero saber. Esa postura subyace en las ciencias sociales y en los políticos precientíficos que suponen que lo importante es tener una ideología o un marco teórico correcto, aunque contradiga a la realidad. Creen en doctrinas infalibles y poderes mágicos que atribuyen a sus dirigentes, desprecian los números, los descubrimientos y las observaciones porque creen que conducen a verdades superficiales. No se pueden contradecir los conceptos de Antonio Gramsci o la doctrina de Lenin con el burdo argumento de que lo que dijeron no existe en la realidad según su análisis empírico o los estudios de opinión. Los conceptos no se pueden refutar desde la realidad concreta porque tienen que ver con teorías duras que son inmutables. Para saber qué hacernos con los youtubers y su impacto en los procesos democráticos debemos interpretar a Aristóteles o a León Trotsky. Tratar de entender esos fenómenos aplicando el método científico es degradar la política. Ningún profeta usó porcentajes o números para explicar su verdad. No se pueden reemplazar sus enseñanzas con simples investigaciones. 3. El descubrimiento de la ignorancia. Los europeos vivieron en América sin haberla descubierto. El monje Brandan nació en una isla que se encontraba más allá del Finisterrae. Los cristianos creían que hacia el oeste de Irlanda solo existía el océano que llevaba al gran abismo y, tal vez un poco antes, al paraíso del que fueron desterrados Adán y Eva. Su mundo se reducía al Mediterráneo gobernado por Dios por medio de reyes que había escogido y la teología era la madre de todas las ciencias. En marzo del año 516, San Brandan en compañía de 14 monjes se hicieron a la mar a bordo de un curragh, embarcación tradicional irlandesa, y se dirigieron a lo profundo del gran océano en busca del paraíso terrenal. El santo navegó durante 7 años y cuando volvió dijo que había visitado muchas islas. Es probable que efectivamente haya estado en Terranova y algunas del Caribe. En el relato de su exploración, como ocurrió con Homero o con los descubridores del Amazonas, sus experiencias se mezclaron con los mitos. Encontró una isla habitada por monstruos marinos y otra que era el purgatorio, en donde los pecadores expiaban sus culpas antes de entrar al cielo. Conoció el Paradisus Avium, paraíso de los pájaros, una isla habitada por ángeles a los que Dios convirtió en pájaros en castigo por haber sido neutrales en la lucha entre el arcángel Miguel y Lucifer. En una de las islas aparentemente encontró seres humanos a los que bautizó. Esto sirvió para que siglos más tarde, en medio del entusiasmo iluminista, Anatole France escribiera la novela La isla de los pingüinos y presentara al santo como un loco que bautizó pingüinos. En el 6º año de su viaje, San Brandan celebró la misa de Pascua en una isla sin vegetación. Cuando los monjes encendieron una hoguera para calentarse, el piso se movió violentamente y se dieron cuenta de que la isla estaba viva. Huyeron aterrados al ver que era el legendario pez Hasconius. Por fin, luego de 7 años de vagar por el mar, regresaron a Irlanda. Brandan murió poco después de su arribo y su historia, escrita en el año 900 con el nombre de Navigatio Fabulosa Sancti Brendani ad Perram Repromissionis Scripta Stab Ignoto Irlandico Circa. Se tradujo a 9 idiomas. En algunos mapas, como el de los hermanos Domenico y Francesco Piscigani de 1367 o el de Abraham Ortelius de 1572, se aprecia al oeste de Irlanda la isla misteriosa de Brasil, que se movía como el pez Hasconius, apareciendo en distintos lugares, a la que también habría visitado Brandan. Ciertos misioneros celtas transmitieron esta leyenda a los nórdicos que se establecieron en Islandia. Un grupo de ellos zarparon en busca de las islas de San Brandan, se toparon con Groenlandia y establecieron en el año 982 2 asentamientos con unos pocos miles de habitantes. La isla fue primero colonia noruega. Se unió a Dinamarca en 1380 y desde entonces pertenece a ese país. En el siglo XIII la Iglesia Católica estableció en Groenlandia la diócesis de Gardar. Los europeos que vivían en América vendían en los países nórdicos marfil, cuerdas, pieles y productos agropecuarios. Para cuando Colón llegó a América, existía un contacto permanente e irregular entre ellos. Si los europeos llevaban ya 3 siglos en América, ¿qué es lo que descubrió Colón? B. El tiempo de Colón. Cuando Colón llegó a América,
Europa estaba gobernada por reyes y líderes religiosos que creían que los pocos miles de kilómetros que conocían era todo lo existente. Algunos de sus líderes se creyeron dioses y se identificaron con el sol como los emperadores romanos, los incas, los chinos y los japoneses. Otros no se creían dioses, pero decían que tenían relaciones directas con la divinidad. En enero de 1492 los reyes católicos habían tomado Granada, con lo que terminó la guerra de la reconquista de España en contra de los moros. 7 meses más tarde Colón se hizo a la mar desde el puerto de Palos de la Frontera. El conflicto con los islámicos había durado varios siglos y todo estaba impregnado de religiosidad. Los españoles se habían puesto bajo la protección del apóstol Santiago, discípulo de Jesús, que apareció en la batalla de Clavijo del año 844, cabalgando un corcel blanco para apoyar al rey Ramiro y diestro con la espada. El apóstol mató a muchos musulmanes y se ganó el título de Santiago Matamoros, con el que se lo venera hasta hoy como patrono de España. Cuando los insulares conquistaron América, el apóstol participó en las batallas de Centla, Tabasco, 1519, y Tetlán, Jalisco, 1530, y en Querétaro, 1531, en contra de los chichimecas. Su ferocidad en el campo de batalla le valió el nombre de Santiago Mata Indios, una advocación con la que todavía se lo idolatra en algunos pueblos del campo mexicano. Los conquistadores se lanzaban sobre los indios a la voz de Santiago y cierra España o Santiago y a ellos, el grito del rey Ramiro y en Clavijo. Colón pintó en las velas de las carabelas la cruz, y Hernán Cortés puso en su estandarte la imagen de una advocación de Extremadura, la Virgen de Guadalupe, que terminaría siendo el mayor símbolo de la cristiandad americana. 40 años antes del descubrimiento de América llegó desde China la imprenta. En 1048, Vicen había inventado la primera impresora con tipos móviles de porcelana en los que talló caracteres chinos. En 1234, en Corea se utilizaron tipos móviles de metal, muy parecidos a los que usaría Gutenberg 2 siglos después. Con seguridad Colón no supo nada de esos avances, dado que las noticias se difundían muy lentamente en ese entonces y porque estos inventos fueron anteriores al surgimiento del pensamiento científico. En todo caso, su ambición por llegar a Zipango navegando hacia el oeste tenía que ver con el incremento de los intercambios comerciales de Europa con el Extremo Oriente. A pesar de los estragos de la peste negra de 1360 que mató a la mitad de la población europea, entre 1405 y 1421, el almirante chino Zheng exploró los mares al frente de una flota de 317 barcos tripulados por cerca de 30.000 personas, algunos de los cuales tenían hasta 150 metros de eslora. En el mapa dibujado por Zheng aparece buena parte del mundo. Hay indicios de que habría llegado a California y probablemente los chinos no se establecieron en América por su convicción de que vivían en el mejor lugar del universo. Las diferencias de la flota del almirante chino con la de Colón eran dramáticas. La del italiano estuvo integrada solamente por 3 carabelas, de las cuales la mayor tenía 29 metros de eslora, y tuvo a su mando entre 80 y 100 tripulantes. 4. La Revolución de Colón. Colón no solo encontró nuevas tierras, sino que produjo un terremoto conceptual cuando descubrió la ignorancia, el principio básico de la ciencia. Su hazaña consistió en demostrar que la práctica permite obtener conocimientos que están más allá de la meditación y la interpretación de textos inmutables. Su mayor aporte a la historia fue evidenciar el valor de la experimentación y el descubrimiento, y la importancia de conseguir conocimientos relativos, que estén más allá de las engañosas verdades absolutas. Hasta el año 1500 los occidentales fuimos incapaces de producir conocimientos científicos de manera sistemática porque creíamos que lo sabíamos todo. Cuando Colón volvió a Europa demostró con los hechos que era posible superar la sabiduría de los iluminados a través de la experimentación. Con eso se inició una revolución científica cuyos efectos cambiaron todo lo existente. Con su viaje Colón comprobó que la Tierra era redonda y desmoronó la concepción geocéntrica y antropocéntrica del universo. Jorge Wagensberg dice que el punto de partida del método científico es la admisión de la ignorancia, una palabra que proviene del latín ignorare que significa no saber. La ciencia solo tiene sentido si somos capaces de aceptar que no lo sabemos todo, que no existe ninguna verdad inmutable,
que el conocimiento es una aventura sin fin de experimentar, descubrir y contrastar hipótesis. Desde luego esto también supone aceptar que tampoco los conocimientos o teorías que usamos son definitivos, porque la verdad es siempre provisional. El fin del mundo plano. Hasta el viaje de Colón todas las cosmogonías suponían que existía una tierra plana, creada para el ser humano, señor de todo lo existente. Cada cultura suponía que tenía alguna relación privilegiada con la deidad, de la que carecían todas las demás. Todo lo existente giraba en torno a la tierra y al ser humano, que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios y era capaz de conocer verdades eternas. En los mapas anteriores al descubrimiento de América, cada cultura dibujaba el mundo como algo que se desplegaba desde el sitio en que estaba ubicada. Los coreanos produjeron el mapa del mundo más antiguo que se conoce, mostrando todo lo que hay bajo la bóveda celeste, y que dibuja lo que ellos creían que existía. En el centro está Corea con China a su lado y una pequeña península que se suponía que era Europa. El entusiasmo por crear mapas universales se incrementó a partir del siglo XIII. Los islámicos produjeron varios mapas en los que el Mediterráneo era el accidente geográfico más importante, y el centro de la Tierra estaba en la Meca. Los cartógrafos cristianos creyeron que Dios debía haber organizado el universo usando la forma de la cruz. En algunos de sus mapas dibujaron un brazo horizontal que iba desde el estrecho de Gibraltar hacia Asia, pasando por el Mediterráneo y el Mar Negro, mientras el vertical estaba conformado por el Nilo y la ruta del Ámbar, que integraba las cuencas del Vístula y el Dnieper por las que durante el siglo X habían bajado los nórdicos desde el Báltico. Uno de los mapas más completos que se terminó poco antes del descubrimiento de Colón fue el Discóbolo de Fra Mauro, el Geographus Incomparabilis, una obra artísticamente hermosa que tiene muchísima información objetiva, distribuida dentro de un disco rodeado por los océanos. Todo se derrumbó cuando el marino genovés se percató de que la Tierra era redonda y volvió del Nuevo Mundo. Galileo. El avance de la ciencia fue lento y doloroso. Según la interpretación literal de la Biblia, el Nuevo Testamento y el Corán, solo podía existir un planeta Tierra plano, creado para el ser humano. Aún hoy algunos se resisten a reconocer que la Tierra es redonda. Hace muy poco tiempo, en 1993, el jeque Abdulaziz Ibn Baz, la máxima autoridad religiosa de Arabia Saudí, emitió una fatua decretando que el mundo es plano y que quien crea que es redondo reniega de Dios y debe ser castigado. En el Islam la herejía se castiga con la muerte. Galileo Galilei dio el siguiente paso en el desarrollo de la ciencia 100 años después del descubrimiento de América. En ese entonces el conocimiento evolucionaba muy lento, los descubrimientos que consumían un siglo para realizarse toman en el presente pocas semanas. Para los líderes religiosos y las autoridades civiles fue difícil aceptar que la Tierra no era plana y que Jerusalén no estaba en el centro del universo, pero que Nicolás Copérnico dijera que la Tierra giraba en torno al Sol resultó insoportable. En 1616 el Santo Oficio condenó al sistema copernicano señalándolo como falso y opuesto a las Sagradas Escrituras. Galileo apoyó las teorías de Copérnico, había inventado y desarrollado el telescopio, un artefacto con el que pudo ver la orografía de la Luna, los 4 satélites de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares y una miríada de estrellas en la Vía Láctea. El descubrimiento de los satélites de Júpiter fue el más herético porque demostraba que había cuerpos celestes que giraban en torno a otras realidades, con lo que se derrumbó el principio de que la Tierra era el centro de todos los movimientos que se producían en el cielo. Galileo fue condenado por la Santa Inquisición un siglo después del descubrimiento de América. 9 Los jueces no pudieron refutar su teoría con observaciones alternativas que demostraran que estaba equivocado. Lo condenaron simplemente porque lo que veía contradecía a un texto sagrado y a su interpretación por parte de la burocracia eclesiástica. Según ellos, Galileo no debía defender lo que encontraba con sus observaciones, sino que estaba obligado a proclamar que veía lo que afirmaba la religión. Los devotos se asustaban cuando alguien descubría algo nuevo, lo criticaban, apelaban a la inmutabilidad de sus creencias y lo perseguían. Quienes armonizaron sus observaciones astronómicas con la fe la pasaron mejor. Ese fue el caso de Leo Allatius, teólogo y astrónomo, custodio de la Biblioteca del Vaticano hasta 1669. Cuando estudió los anillos de Saturno,
hizo un descubrimiento que conciliaba la observación científica con la religión. En su texto de Praeputio Domino Nostri Jesus Listi Diatriba propuso que, en el momento de la ascensión de Jesús a los cielos en cuerpo y alma, su santo prepucio extirpado cuando tenía 8 días de nacido, se extravió, chocó con Saturno y se convirtió en esos extraños anillos que llamaban la atención de la naciente astronomía. En el siglo XVIII llegó la Revolución Francesa que liberó al conocimiento de las cadenas dogmáticas y estimuló el desarrollo de la ciencia. Otras culturas siguieron sometidas al paradigma mágico y por eso no produjeron avances científicos de manera sistemática. No somos el centro del universo. La centralidad de la Tierra sufrió nuevos golpes después que Colón la sacó de su lugar intermedio entre el cielo y el infierno, y que Copérnico y Galileo demostraron que no era el centro del universo. Hasta el siglo XX quedó establecida una verdad que consolaba: se suponía que el Sol estaba en el centro de la Vía Láctea, que era todo lo que existía. En 1924 Arlo Shapley acabó con la centralidad del Sol y demostró que se encontraba en un lugar secundario, perdido en uno de los brazos de la constelación. Pero las cosas empeoraron cuando, 4 años más tarde, Edwin Hubble, observando la nebulosa de Andrómeda, encontró algunos objetos celestes que estaban a unos 2,3 millones de años luz de la Tierra. Cuando se sabía ya que la Vía Láctea tiene un diámetro de 100.000 años luz, 1,5 trillón de kilómetros, estaba claro que las nebulosas estaban muy lejos de nuestra constelación y no formaban parte de ella. Gracias a este descubrimiento supimos que existían otras galaxias y que la nuestra era apenas una parte minúscula del universo. En estos pocos años se ha verificado que la Vía Láctea contiene cerca de 400.000 millones de estrellas y tiene una edad de 13.000 millones de años. Si redujésemos el Sol al tamaño de una aspirina, el sistema estelar más próximo a él, Alpha Centauri, estaría a unos 140 kilómetros de distancia. El 25 de agosto de 2012 salió por primera vez de la heliosfera un objeto fabricado por seres humanos, la sonda Voyager 1, lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, que transporta un disco de oro en el que se grabaron sonidos de la Tierra, música, información sobre nuestra especie y un saludo del exsecretario general de las Naciones Unidas a los extraterrestres. A lo largo de estos 40 años la sonda ha recorrido el 0,0016 de un año luz y se dirige a la estrella más próxima a nuestro planeta, Próxima Centauri, que se encuentra a 4.242 años luz. Lo más probable es que, cuando llegue a algún planeta que gire en torno a esa estrella, la Tierra haya desaparecido. Según las observaciones del telescopio espacial Kepler, en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas que pueden albergar vida. En el universo hay varios billones de galaxias y parecería además que nuestro universo es solo uno de los tantos que las nuevas teorías astronómicas postulan que pueden existir. Hasta la llegada de Colón a América, los seres humanos pensábamos que la creación había tenido lugar unos 6.000 años antes de esa fecha. No era muy distinto lo que se creía cuando Karl Marx escribió El Capital o cuando se fundó la Internacional Socialista. Hoy sabemos que el universo se originó con el Big Bang hace 15.000 millones de años, que el Sol se formó hace 5.000 millones de años, la Tierra hace 4.500 millones, y la vida empezó a desarrollarse en nuestro planeta hace 2.500 millones de años. Hace 65 millones de años aparecieron los primates, que dieron origen a miles de especies, entre ellas las de al menos 8 tipos de seres humanos que la ciencia estudia en la actualidad. Los Homo sapiens asomamos hace 200.000 años, creamos herramientas y evolucionamos muy lentamente hasta hace 10.000 años. Desde entonces empezamos a domesticar animales, aprendimos a cabalgar y a trabajar el bronce y el hierro. Después desarrollamos formas de escritura que se consolidaron hace apenas unos 5.000 años. Los animales domésticos trajeron a nuestros hogares piojos, pulgas y otros parásitos que transmitieron enfermedades y causaron pestes. Nada de esto pudieron conocer los pueblos antiguos, ni lo sabríamos nosotros, si no se hubiese roto la concepción geocéntrica y antropocéntrica de la realidad, y la ficción de que éramos dueños de la verdad. Mientras los jurisconsultos islámicos leían reiteradamente el Corán para interpretarlo, otros teníamos en nuestra biblioteca los 50 tomos de Lenin que nunca leímos,
pero que nos daban la seguridad de que habíamos conseguido la verdad. Louis Althusser estudiaba los escritos del joven Marx para poder interpretar el Capital y orientar la lucha revolucionaria a la luz de una teleología que se iniciaba en el comunismo primitivo y terminaba en la utopía del Homo Sovieticus. La verdad había sido revelada por esos autores y se había materializado en la Revolución de Octubre. En el mundo de las ciencias sociales no había nada que descubrir fuera de esos textos que se escribieron cuando nadie sabía que existían las galaxias. En el mundo pedestre de la ciencia, algunos como Stephen Hawking descubrían los agujeros negros y trataban de esbozar una teoría general de la física. Otros hallaban las intrincadas relaciones de los seres humanos con su entorno y con sus semejantes, partiendo de la simple experimentación. En realidad, cuando Colón desembarcó en la isla La Española, lo más importante que descubrió fue la ignorancia que se escondía detrás de la sabiduría absoluta y desató con su llegada una revolución epistemológica que no se ha detenido hasta la actualidad. La comunicación entre los seres humanos se incrementó por los viajes y los contactos físicos entre distintos grupos y porque la radio y el teléfono integraron a las personas sin necesidad de la presencia física. Las aldeas en que habitábamos estallaron cuando empezamos a interactuar con otros a los que no veíamos. La democracia moderna nació tomada de la mano de la tecnología que la expandió cuando hizo más veloces y frecuentes los intercambios de información. Pasamos de una sociedad oligárquica, en la que pequeñas élites manejaban todo, a otra mesiánica, en la que los caudillos imponían sus puntos de vista, hasta que llegamos a la sociedad de masas, en la que la gente común pretende participar del poder. Cuando estudiamos todo lo que hemos relatado, suena gracioso que algunos militantes digan que su líder o su doctrina van a ser eternos. Demasiada pretensión para el poco tiempo que tiene nuestro planeta en el universo. 5. Con la experimentación nació un mundo distinto. Si alguien se dormía en el año 1000 y despertaba 500 años después, cuando Colón llegó a América, se habría encontrado con un mundo parecido al que dejó, con gente que se transportaba con los mismos caballos y carretas, y mantenía básicamente las mismas creencias sobre la religión, las relaciones con la autoridad o la estructura de la familia. Seguiría viendo al sexo como una actividad pecaminosa, impuesta por Dios para reproducir a la especie, en la que hay que evitar todo tipo de placer. El mundo de cada persona continuaría circunscrito a su aldea y el universo reducido a la misma tierra plana situada entre un cielo en el que cantan los buenos y un infierno en el que sufren los malos. Los pocos cambios ocurridos le serían fáciles de comprender. En cambio, si alguien se dormía cuando Colón llegó a América y despertaba en la actualidad, no podría entender qué son los automóviles que circulan sin tracción animal, ni los artefactos voladores que atraviesan el cielo en el que moraban los dioses y exploran el universo, o los telescopios ubicados en el espacio que observan estrellas y planetas que existían miles de millones de años antes que apareciera la vida. No comprendería qué hace la gente cuando lee periódicos, mira televisión, escucha radio, oye música, usa teléfonos celulares que también son cámaras fotográficas, computadoras, mapas, brújulas y agendas de actividades, y se conectan a Internet para informarse inmediatamente de cualquier cosa que esté sucediendo en cualquier lugar del mundo. Si le cuentan cómo es la estructura social contemporánea, no podría aceptar que exista el matrimonio igualitario, que se respeten los derechos humanos y raza, y que el sexo sea una actividad lúdica que se aleja cada día más de la reproducción. Pasa algo más grave y es que nuestro mundo es completamente distinto al que vivimos en nuestra propia infancia. No solo cambió todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana, sino también las concepciones del poder. Nadie cree el derecho divino de los reyes. La mayoría de los occidentales defiende la democracia, rechaza la discriminación y la violencia contra la mujer, no le gustan las jerarquías y no teme a los poderosos. Cualquier persona, sin distinción de sexo, edad o condición social, se siente capaz de opinar y discutir públicamente sus ideas, y cuando vota está contento con su pequeña cuota de poder. Todos los días la gente cambia de actitudes frente a todo, incluida la política. Desapareció el respeto reverencial a las autoridades, existen electores, no súbditos sin derechos. 6. El impacto del descubrimiento. En 1519 los españoles conquistaron Tenochtitlán, la capital azteca.
y poco después tomaron el imperio inca. Los pobladores de América, que se habían separado de los habitantes del viejo mundo antes que estos domesticaran animales, no habían desarrollado inmunidades para las pestes que transmitían las pulgas y los piojos que traían los animales de los conquistadores. 10 Los americanos apenas si habían domesticado algunas llamas y cobayos en Sudamérica, y algunos pavos en Mesoamérica. La muerte masiva de indígenas fue semejante a las hecatombes que experimentó Europa con las pestes en varias ocasiones en los 2 milenios anteriores. Cuando los conquistadores entraron a la capital azteca había muertos y enfermos por todos lados, y Huayna Cápac, el penúltimo inca, murió incluso antes que llegaran los europeos, infectado por gérmenes de viruela que fueron transportados por algunas aves. Los primeros españoles en llegar a lo que es hoy la Argentina, oyeron la leyenda de un cerro de plata que existía en las fuentes de un río al que por esta causa llamaron Río de la Plata, y ocuparon esta región. Algunos ingleses se establecieron en la costa atlántica de Norteamérica, crecieron el comercio y los negocios. Mucha gente prosperó con estas aventuras. La burguesía consiguió más poder, se incrementó la riqueza. Ser descubridor fue tan prestigioso como había sido antes ser exégeta de los textos sagrados, aunque un poco más peligroso. 7. Los cambios de los últimos 500 años. Por momentos parecería que este capítulo sobra en un libro que pretende analizar la política en la posmodernidad. Sin embargo, nos pareció pertinente escribirlo porque la incapacidad de percibir la intensidad de los cambios que vivimos es la principal causa de que muchos de los políticos y analistas sean tan conservadores. Su complicada mentalidad arcaica los aleja del sentido común de la gente. Mientras ellos discuten el pensamiento de autores que vivían cuando apareció la máquina de vapor o quieren seguir con la política clientelar, la mayoría de la población está conectada directa o indirectamente a la red. En los billones de mensajes que intercambia todos los días, es raro encontrar retratos de líderes políticos o programas de gobierno. En los hipos no se ubica casi nunca ni la Internacional Comunista ni las marchas falangistas, ni la marcha de los muchachos peronistas, ni el himno radical. Las transformaciones de los últimos 10 años fueron enormes y todos los días se aceleran más. En un mes del siglo XXI se producen más avances científicos y tecnológicos que en varios siglos del milenio pasado. Comparemos datos concretos. En el año 1500 había 500 millones de seres humanos. Ahora hay 7.000 millones. El valor total de los bienes y servicios producidos por la humanidad en ese año fue de 250.000 millones de dólares, mientras que hoy se acerca a los 60 billones. Si un solo barco de guerra contemporáneo se transportase a la época de Colón, sería capaz de destruir todas las flotas de guerra del mundo sin sufrir ni un rasguño. En el año 1500 pocas ciudades tenían más de 5.000 habitantes, las casas estaban construidas con barro, madera y paja. Una construcción de 3 pisos hubiese parecido un rascacielos. En verano las calles eran pistas polvorientas de tierra, en invierno permanecían anegadas por el fango, y eran transitadas por peatones, caballos, gallinas y unas pocas carretas. Lo único que se podía escuchar en las ciudades eran voces humanas, mugidos, cacareos y ocasionales golpes de martillo. Si alguien hubiese podido observar la Tierra durante la noche, habría visto un planeta totalmente a oscuras. Si hoy alguien hace lo mismo, vería un mapa luminoso del desarrollo. Hasta el siglo XVI nadie había circunnavegado la Tierra. El primero en hacerlo fue Fernando de Magallanes en 1522. El viaje le llevó 3 años y costó la vida de casi todos los tripulantes, incluido el propio Magallanes. Actualmente cualquier persona de clase media puede dar la vuelta al mundo de manera fácil y segura en 48 horas. Esta transformación fue posible solo desde que fuimos conscientes de nuestra ignorancia, de la necesidad por descubrir nuevas verdades y de hacernos nuevas preguntas para seguir aprendiendo y acumulando conocimientos.